¿Cómo están mis amigos y hermanos? Bienvenidos a otro programa de Salieron por Amor de su Nombre. Estoy con el pastor Daniel Puerto, que está en México, pero él se va a presentar ahora bien y nos va a decir dónde está y de dónde proviene y por qué estamos charlando ahora en este momento. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Ricardo, gracias por la invitación. Es un privilegio estar contigo compartiendo esta conversación entre amigos. Tú y yo nos conocemos desde hace varios años y siempre hemos disfrutado buenas charlas y tú con tu mate y yo con mi café, aunque Sí, recientemente estás compartiendo el café también. sí. Pero es un privilegio estar contigo. Gracias por hacerme esta invitación. Yo soy originario de Honduras. Yo soy hijo de pastor, mi papá es pastor, mi madre sirviendo en la iglesia desde antes de que yo naciera. Vengo de una familia, por la gracia de Dios, una familia piadosa. Mi padre ama al Señor Jesucristo y mi madre igual. Son un ejemplo, un testimonio de fidelidad por décadas y décadas. Mi papá tiene casi 40 años de ser pastor y ha servido al Señor durante años, fielmente. Y quizás de ahí viene mi ejemplo y también en parte la influencia para el llamado al pastorado que recibí. Yo estaba Sí. estudiando arquitectura en Honduras y ahí Dios me salvó. Sí. Perdón, ahora vamos a eso, pero ¿estás en qué iglesia? Yo estoy en la Iglesia Comunidad Bíblica Uh-huh. en Guadalajara, México. Mi esposa es de aquí de Guadalajara y nosotros nos mudamos aquí a esta gran ciudad. He escuchado 8 millones de habitantes. Esta ciudad es grandísima y nos mudamos hace un año acá y por la gracia de Dios estamos acá con mis 2 hijos, mi esposa Claudia, mi hija Emma, que es la mayor de 6 años, y mi hijo Loican de 4 años, el menor. Uh-huh. Estás ayudando en la iglesia ahí, ¿verdad? Sí, estamos ayudando a la iglesia bajo la autoridad de nuestros pastores, Alberto Solano y Marco Serna, y ahí yo estoy, a veces predico, discipulados, consejerías y varias cosas. Sí, es como una Eh, transición, estás. Así es, estoy en un tiempo de transición porque el año pasado estábamos en Tampa, Florida, sirviendo yo era el pastor junto con otros hermanos de la iglesia bautista Palabra de Vida Uh-huh. que plantamos hace 4 años ahí Mm. en Tampa. Mm. Daniel, bueno, después por ahí te hablamos brevemente sobre un ministerio en el cual yo he estado ayudando también, ahora no tanto como antes, pero es Soldados de Jesucristo, el cual tú estás dirigiendo, así que eso también tiene que ver con tu vida, ¿no? Pero sí, contanos cómo llegaste a ser un soldado de Jesucristo, cómo el Señor obró en tu vida para salvación. Lindo saber que de cuna escuchaste el Evangelio, pero la gracia de Dios no tiene nietos, ¿no? Así que vemos cómo Juan 1:12 fue realidad en tu vida. Sí, yo me crié como dije, en un ambiente de iglesia, en un ambiente donde escuchaba cada fin de semana o casi cada fin de semana las predicaciones de mi padre y las enseñanzas de los maestros. Incluso llegué a predicar cuando estaba en mi adolescencia um, y en mi juventud también. Hubo un tiempo donde yo estuve un poco rebelde contra mis padres, pero luego dejé mi hogar para irme a la capital de Honduras a estudiar arquitectura, la única universidad que para ese entonces tenía la carrera. Y fui, y mientras estaba en la ciudad, en la capital de Honduras, mi hermano ya vivía ahí. Yo tengo un hermano gemelo, se llama David. Mi hermano ya vivía ahí desde hace algunos años. Y el domingo le dije, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, como todos los domingos, voy a ir a la iglesia. Y ese domingo yo fui a la iglesia y un joven de la iglesia, Franklin Sorto, me vio y sin conocerme mucho me dijo, toma estas 16 lecciones, este material, estudia la primera, te miro el jueves en mi oficina. Y yo quedé viendo el material, eran cosas súper básicas de la fe cristiana y le dije, todo esto yo me lo sé. ¿Qué tienes tú para enseñarme? Y él me dijo,
te veo en mi oficina, en mi trabajo, el jueves. Y ahí estaba yo el jueves y empezamos a desarrollar una relación de amistad muy cercana con él. Salíamos a comer, a conversar, a compartir nuestra vida. Y yo vi en él, un joven más o menos de mi edad, poco mayor que yo, vi en él su amor por Cristo. Este joven venía de una posición en la que yo quería estar, con los recursos económicos que yo quería tener, con las relaciones que yo quería tener, el impacto quizás social que yo quería tener. Y yo miraba en él un genuino amor por Cristo. No era algo falso, era algo genuino. Quizás tenía todo lo que yo quería tener, hablando materialmente, humanamente, pero para él eso era como totalmente secundario a su amor por Cristo. Y eso yo no lo había visto en un joven de más o menos mi edad, en el tan cercanamente. Un amor por Cristo, una pasión por Cristo. Cada conversación él me llevaba a Cristo, me recordaba a Cristo, y en todas sus relaciones él ejemplificaba eso. Él impactó mi vida de esa manera, al verlo, vivir, actuar, manejar su dinero, trabajar, servir a sus padres, honrar a sus padres, servir en la iglesia local y llevar su amistad conmigo. Había otro joven de la iglesia, Marlon Padilla, que estaba enseñándole la Biblia a mi hermano, así como Franklin conmigo, Marlon con mi hermano. Y una vez, una tarde, él llegó a casa, Marlon, y nos quedamos platicando hasta medianoche. Todos se fueron a dormir y él y yo nos quedamos platicando, y como a eso de las 4 de la madrugada, después de que yo había hablado horas, él me preguntó: Daniel, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo oras? ¿Cómo es tu vida de oración? No estábamos hablando de eso, estábamos hablando de carreras universitarias, de relaciones de noviazgo, estamos hablando de cualquier otro tema, menos de piedad, Biblia, Dios, oración. Y él me preguntó de la nada, Dios le trajo esa pregunta a su mente: ¿cómo oras? ¿Cómo es tu vida de oración? Y yo le dije: ¿estás loco o qué? No estamos hablando de eso. Y como él me respondió fue: solo quiero saber, solo dime cómo oras. Y en ese preciso momento, en el verano del 2005, en junio del 2005, yo fui confrontado por Dios, porque yo no sabía cómo responderle a mi amigo, porque yo no sabía cómo orar. Y no sabía cómo orar porque no conocía a Dios. Wow. Toda mi vida había creído que yo era creyente, porque a los 5 años repetí la oración del pecador y a los 12 años me habían bautizado. Y esa oración que repetí a los 5 años era como mi boleto de abordar el avión al cielo. El talismán. ¿Eres salvo? Sí, soy salvo. ¿Por qué? Porque hice una oración. Y en ese momento Dios me confrontó y me hizo entender que yo no lo conocía verdaderamente. Y todo el concepto de mi pecado y de mi separación de Dios se hizo real, casi tangible en ese momento. Y Dios trató conmigo en esa hora. Yo no sé qué pasó con mi amigo, yo no sé si él se fue a su casa, se durmió, no sé qué fue lo que pasó, pero yo me olvidé de todo lo que estábamos platicando, y era como una confrontación de Dios. ¿En qué sentido? Yo estaba entendiendo que yo no conocía a Dios, pero Dios quería que yo lo conociera. Y en ese momento cambió mi vida para siempre. Yo me dormí, el siguiente día me desperté para ir a mis clases de universidad y yo era un hombre totalmente diferente, totalmente diferente. Yo quería compartir el evangelio con todas las personas que se me cruzaran enfrente. Yo tomaba 2 autobuses públicos en la ciudad para llegar hasta la universidad, y con toda persona que yo me encontraba en esos autobuses les compartía el evangelio. Con mis compañeros de clase eran otras conversaciones totalmente diferentes. Mi manera de ver a las mujeres cambió drásticamente. Empecé una lucha contra
el pecado, contra la lujuria. Empecé una lucha que antes no vivía. Mi vida anterior era una vida sin lucha contra el pecado. Era una vida de amor al pecado. Wow. Y aunque iba a la iglesia, no amaba a los hermanos de la iglesia, no amaba a la gente de la iglesia local. Entonces yo vi evidencias de cambio, transformación en mi vida, y de repente empecé a estar en mis clases de arquitectura, de matemáticas, de diseño, y yo decía, ¿qué hago aquí? Esto no es un lugar para mí. Yo quería estar en la calle compartiendo el evangelio, yo quería estar con los jóvenes de la iglesia predicando, yo quería estar dirigiendo la música, practicando los cantos. Yo estaba apasionado por Jesús, por mi Salvador, por este gran Salvador que ahora tenía. Qué hermoso. Y en este tiempo, meses después de mi conversión, pocos meses después de mi conversión, empecé a preguntarme, ¿y si me salgo de la carrera de arquitectura para estudiar la Biblia? Platiqué eso con mi padre, y ahí fue donde empecé a buscar un lugar donde estudiar las escrituras, y así fue que llegué al Instituto Bíblico Río Grande en Texas, y ahí hice mis 4 años de estudio de la Biblia. ¿Y tuviste tu iglesia local, fue la iglesia de tus padres, donde después de tu conversión? No, mis padres estaban en el interior del país. Okay. Y mi conversión fue en la capital. Sí, claro, pensé que habías vuelto. Capital, te quedaste sí. En capital ahí. ¿Y la Correcto. iglesia local te contuvo? ¿Tuviste contención? Sí. ¿Un proceso importante en la iglesia local para tu vida? Sí, por supuesto. Esta iglesia estaba llena de jóvenes piadosos. No sé, Dios simplemente me llevó ahí. Jóvenes que amaban a Cristo, que eran apasionados por Cristo, que servían a Cristo con todo su ser, con todas sus fuerzas. Y ellos fueron como esa comunidad que me rodeó en ese tiempo específico que yo lo necesitaba mucho. Ellos fueron quienes me abrazaron, y en esa iglesia local fue donde empecé a crecer en la evangelización. Ahí prediqué varias veces a los jóvenes específicamente. Participé de varios campamentos sirviendo como consejero, y en ese contexto fue donde viví mis primeros meses como creyente. ¿Y ellos desde ahí te animaron también al Instituto Río Grande, o con tu papá fue más bien el consejo, o la iglesia también tuvo que ver con que vayas a prepararte? Ambos, tanto la iglesia, que empezaron a ver que yo predicaba en los autobuses, me iba a los barrios y juntaba un grupo de jóvenes y les predicaba el evangelio. En ese contexto de la iglesia, hermanos mayores empezaron a verme y a motivarme y a decirme, Daniel, ¿por qué no vas y estudias la Biblia? ¿Por qué no tomas ese camino? Y en conversaciones con mi padre, de igual manera. Qué importante es ese reconocimiento de la iglesia local. Me encanta preguntar siempre a los pastores eso, porque después el pastor trabaja con su iglesia local y vuelca en alguna medida lo mismo que ha estado mamando, ¿no? Y recibiendo eso, ¿no? Cuando fuiste al Instituto Río Grande, ¿ya tenías en claro que ibas a ir al ministerio? Entonces, ¿fue como un llamado paulatino, o ya fuiste a prepararte porque ya ese era tu llamado? ¿Tenías anhelo del ministerio, el deseo de ser pastor? Yo sabía que quería servir a Dios de alguna manera, pero quizás no tan claro hacia el pastorado. Lo que yo anhelaba era aprender la Biblia, conocer más a este Dios que me había salvado. Y durante mis años en el seminario bíblico fue que se hizo claro para mí el llamado al ministerio pastoral, especialmente bajo el ministerio pastoral de un pastor muy amado que se llama Abigail Hernández, que está ahí, es pastor de una iglesia bautista en el sur de Texas. Así que, wow. Entonces no marcas un momento puntual donde entraste en ese anhelo y en ese deseo, pero sí fue algo progresivo. Y cuando terminaste tu seminario,
directamente ya te enfocaste a la obra ministerial. Sí, sí, sí. Saliendo del seminario, inmediatamente fui a ser pastor plantador de una iglesia en un pequeño pueblo en Missouri, que se llama California. Pero déjame ampliar un poquito más mi respuesta a tu pregunta anterior. ¿Cuándo supe que tenía este llamado al ministerio pastoral? La verdad que esto llegó con claridad al estar con la gente de una iglesia local. Wow, qué importante eso. Yo tenía cierta noción del ministerio pastoral por la vida de mi padre y el ministerio y el testimonio de mi padre, pero estar con la gente de una iglesia local, cuidar de ellos, visitarlos en sus casas, enseñarles la Biblia semana tras semana, llorar con ellos, reír con ellos, estar en el hospital con ellos, llevar sus cargas, estar en ese ambiente fue que me hizo decir, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. He platicado a lo largo de los años con jóvenes que me dicen, yo creo que tengo el llamado al ministerio pastoral porque yo sé enseñar. Y generalmente mi conversación se dirige a lo siguiente. El ministerio pastoral es más que enseñar. Es muchísimo más que enseñar. Es muchísimo más que pararte en un púlpito y hablar. El ministerio pastoral es amar a la gente, cuidar a la gente, velar por la gente, preocuparte por la gente. En otras palabras, si tú anhelas el ministerio pastoral, debes tener una carga por la gente, por las personas, por pecadores como tú. Tienes que tener el deseo de verlos crecer en piedad, tienes que tener el deseo de ser amoroso, benigno, paciente, dulce con las personas. Y quizá esto ha desanimado, esta conversación ha desanimado a unos cuantos jóvenes que han venido a mí acerca del ministerio, porque Dave Harvey tiene un buen libro que se titula Soy llamado. Y ahí dice, si a ti no te gusta estar con la gente, tú no estás llamado a ser pastor. Claro. Y el punto que yo trato de enfatizar con los jóvenes es que ser pastor es estar a las 9 de la noche listo para ver una película con tu esposa y que te llame un hermano y te diga, mi hijo adolescente acaba de golpear a mi esposa, a su mamá. Venga, pastor. Y que tú los ames tanto que le digas a tu esposa, te prometo que yo te voy a suplir esta noche, otro día, y ver esta película otro día, pero yo tengo que estar con esta familia hoy porque es una emergencia pastoral, espiritual. Esta carga por la gente que te hace sacrificarte, que te hace pastorear a tu familia para que juntos se sacrifiquen, esperando la recompensa de Dios. Este es el ministerio pastoral, amar a la gente, servir a la gente, vivir con la gente, ser paciente con la gente, anhelar que la gente crezca en piedad. Sí. Eso, estar en ese ambiente con este pastor, Avi Hernández, lo recuerdo con mucho cariño, estar en este ambiente fue que confirmó mi llamado al ministerio pastoral. Amén, tremendo. Sabes que estoy pensando que del libreto a la realidad hay un tramo para recorrer, ¿no? ¿Por qué me refiero al libreto, ¿no? Con respeto le digo de la palabra de Dios, pero claramente dice en los requisitos pastorales, aunque está en una lista, dice el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Da por implícito que aunque en ese pasaje está hablando la relación, la figura, la comparación del hogar con la iglesia, aunque está hablando de eso, específicamente un requisito, está diciendo que el pastor tiene que cuidar la iglesia. Y ese cuidado, como me dijo algún hermano, justamente cuando leyó ese libro Soy llamado, un hermano que ya está pronto a ser pastor en el sur de Argentina, él me dijo, yo le pregunté, ¿estás en claro tu llamado? Me dice, yo tenía muchas cosas en claro, pero ahora tengo gente a la que pastorear, porque Dios fue añadiendo personas y ahora me doy cuenta que esto es lo que yo deseo, ¿no? Él tiene otro trabajo, pero bueno, tú lo conoces, Germán Salcedo.
que él hace muchos gráficos para diseños para soldados de Jesucristo. Y él, Sí. él me dijo en una plaza sentado, me dijo, ahora yo tengo gente que pastoreo y ahora me doy cuenta que eso es. Así que es excelente eso. Me encanta ver que necesitas la iglesia local porque ello va confirmando. Y siempre pienso el pasaje de Pablo, enseguida predicaba a Cristo y ahí estaba involucrado también, ¿no? Hechos 9, ¿no? Así Wow, es. tremendo. Daniel, y ya con los años que llevas en el ministerio, ¿hay algo que estás disfrutando más hacer? Veo que el trabajo es estar con la gente, pero quizás lo definís ahora con esta pregunta. ¿Hay algo que disfrutás más en tu ministerio que esto me encanta hacerlo? ¿No? Me encanta estar acá. Sé que enseñar es bueno, predicar, dedicarse a la oración, pero esto puntualmente me gusta. Wow, qué difícil pregunta. Hay muchas cosas que disfruto del ministerio pastoral. Predicar es una de mis cosas favoritas, pero yo te quiero compartir algo muy personal que he estado aprendiendo en los últimos años, ni tan siquiera en los últimos meses, sino en los últimos años. Y es a estar con Dios. Wow. A estar con Dios. Una confesión pública aquí. En mis primeros, que será 6, 7 años de ministerio pastoral, mi vida de oración fue muy, muy raquítica, pobre, débil. Pasaba muy poco tiempo en la presencia de Dios, muy, muy, muy poco tiempo. Y siempre vivía cargando una culpa en mi espalda, porque ¿cómo puedo ser un pastor que no ora por su gente? ¿Cómo puedo ser un pastor que no pasa en la presencia de Dios? Y me acordaba siempre de las palabras de Samuel, siempre, todo el tiempo recordaba, ¿cómo puedo pecar yo contra Dios dejando de orar por ustedes? Y pues venía Dios y le pedía perdón, me arrepentía y pasaban las semanas y volvía a caer en este patrón de no oración y intenté de todo, hermano. Intenté salir a caminar mientras estaba en mi tiempo de oración, no funcionaba. De rodillas al lado de la cama me dormía, sentado en la mesa y no funcionaba, con listas, con apps del teléfono, con listas por escrito, tarjetitas pequeñitas de oración. Y siempre he estado constantemente en la palabra, en un tipo de devocional personal, con un plan de lectura bíblica, pero un tiempo disciplinado de oración. Y orar por mi gente, orar por la gente que Dios me ha encomendado a mí. Este era una terrible negligencia en la que yo estaba viviendo. Pero Dios me ha enseñado, específicamente desde diciembre del 2019, mi necesidad de Él. Como dice el Salmo, si no me equivoco, Salmo 34, que el salmista le está pidiendo a Dios, muéstrame cuán frágil soy, muéstrame cuán débil soy. Y esta oración ha sido parte de mi comunión con Dios. Muéstrame lo frágil que soy, porque solo entendiendo eso puedo ir a tu presencia en oración. Solo la gente que entiende su debilidad, su necesidad, va en búsqueda de Dios. Y como yo antes miraba el ministerio pastoral, es yo puedo, yo con mis recursos, con lo que me enseñaron en el seminario, con los libros que me estoy leyendo. Como me dice un amigo mío colombiano, tú tienes un libro para todo tema. ¿Ya te leíste ese libro? ¿Ya te leíste ese libro? Y los libros son buenos, pero necesitamos el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos la claridad que solamente el tiempo con Dios te da. Y yo tengo el testimonio de mi padre. Mi padre todos los días, no importa si él está en vacaciones, si él está en cualquier país donde esté, en cualquier cama donde duerma, todos los días se levanta de madrugada y se pone de rodillas y clama a Dios durante 1 hora por él, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos y por su iglesia. Y yo tengo ese testimonio, pero yo no, más bien ese testimonio de mi padre servía como acusación contra mí,
por mi vida de negligencia en la oración. Pero por la gracia de Dios, por la pura gracia de Dios, encontré que me gusta escribir mis oraciones. Entonces, compré una libreta y me puse a escribir. Y entonces ahora puedo pasar bastante tiempo escribiendo como que si esta escritura fuera mi oración a Dios. No es un diario, sino más bien es mis oraciones, como los puritanos escribían sus oraciones. Spurgeon tiene libros de oraciones y MacArthur tiene un libro de oraciones también que él hace en el púlpito, pero se pusieron por escrito. Entonces, esto no es raro. Hay un libro que alguien compiló oraciones de los puritanos que se llama El Valle de la Visión. Sí, sí. Lo recomiendo para quien quiera poner un poquito de fuego a su vida de oración. Sí, lo usamos en nuestra iglesia, lo usamos, sí. Es excelente. Cuando yo no sé qué orar, cuando no quiero orar, cuando estoy en esa lucha, abro ese libro u otros libros también. Recientemente sacaron uno en inglés que se llama Piercing Heaven y son como herramientas para poner fuego a esa vida de oración, a esa leña seca ahí y te puede ayudar a continuar en eso. Pero lo disfruto mucho. De verdad que hay sabiduría en lo que dijo John Piper, que los jóvenes que están en el ministerio menosprecian lo que una vida de oración constante a lo largo de los años y de las décadas puede hacer para su bien espiritual. Yo te digo, Ricardo, que no hay nada, ni libros, ni conferencias, ni podcasts, ni videos de YouTube, ni predicaciones que me haya hecho crecer más en sabiduría y en paciencia y en contentamiento, como consistencia en mi comunión con Dios. No hay nada. Yo a veces platico con jóvenes, recientemente en los últimos meses, y les digo, ¿quieres crecer en sabiduría? Ora. Vete con Dios, a la presencia de Dios. Ora las escrituras, lee la palabra y ora de acuerdo a lo que leíste. Ve y métete con Dios en comunión con Él, en cercanía con Él. Eso te va a ayudar a crecer en sabiduría, en paciencia. Te va a hacer morir a tu pecado. Te va a preservar en piedad para Dios. Y eso es una de las cosas que más estoy disfrutando y anhelo que llegue el momento. Lo primero que hago mientras me despierto, que me cuesta un poco arrancar el día, lo primero que hago es ir a la cocina y poner café. Tomo mi Biblia, mi libro de oraciones y me siento en la mesa. Y estoy anhelando cada día, anhelo ese tiempo y lo anhelo más y quiero más de eso. Y todo esto, Ricardo, es por la pura gracia y misericordia de Dios. No es que yo soy el gran santo, no, claro, para nada. Dios tuvo que tratar conmigo para que yo lo buscara a Él y viera mi necesidad de Él. Es precioso. A veces me pregunto por qué tenemos tantas conferencias de predicaciones positivas y no tenemos alguna conferencia de oración necesaria, ¿no? A veces pienso que hay, ojo lo que voy a decir con cuidado, pienso que hay demasiada vergüenza porque nadie se anima a tomar el paso y decir, porque yo no lo practico, ¿no? Tomar algo así como sea, pero me encanta lo que compartís, porque al final, Daniel, lo que me estás diciendo no es nada que escape a lo que debería ser con cada uno de los que están dedicados al ministerio, porque me dijiste, disfruto enseñar la palabra, y luego me dijiste, la oración es el tiempo, y eso es lo que Pedro dijo, y Juan, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Soy el más bendecido en escucharlo, sinceramente, lo dejo ya grabado para que quede otros. Me encanta, es una bendición, es una exhortación para mi vida y disfruto que el Señor me enseñe a través de eso, Daniel. Es hermoso cómo Dios usa estas conversaciones. Igualmente,
podrías decir que aunque estás aprendiendo eso, la pregunta que viene ahora es si hay algo que no volverías a hacer. Y por ahí yo puedo decir, bueno, no volvería a descuidar la oración, ¿no? En el ministerio, pero quizá hay otra cosa que podrías decir a nivel ministerial o Sí. pegué en la tecla de esto no volver. Si hubiera empezado de vuelta, no haría esto en el ministerio. O evitaría Sí. hacer tal cosa. Déjame aclarar un poquito el punto anterior y luego te respondo tu pregunta. Yo no quiero decir ni dar la impresión de que mi vida de oración ahora es perfecta y que paso horas con Dios y me dicen el rodillas de camello y como No, no, Jeremías, no. creo que le No, decía, yo no, creo que no, se entendió bien. lucho y hay días donde sí quiero y paso tiempo con Dios y de repente lucho y hay una lucha espiritual que a veces quiero estar en mi teléfono viendo los correos electrónicos y no estar con Dios, en serio. Ujú. Y esa lucha uh, he aprendido como a discernir, este es un tiempo de lucha, yo tengo que perseverar con Dios Ujú. en oración, ahora mismo, Claro. porque todo mi ser, mi carne dice que no. Entonces, solo quería aclarar ese punto para no Sí. dejar la impresión de No. que Ricardo está hablando con Juan el Bautista número 2 o algo así. No, está bien, está bien. No, no, pero aparte Pero la transparencia está bueno compartirlo, ¿no? seguro, claro que sí. Sí. Mira, Ricardo, hay algo que me sucedió a mí el año pasado, específicamente para el tiempo de que se celebra el Día de la Madre aquí en México y creo que en Estados Unidos también para mayo, no sé si en Argentina. Mm. Um, a un pastor con este tema de la pandemia, las iglesias estaban cerradas y estábamos predicando por video y yo estaba grabando videos y los enviaba a la iglesia en Tampa, Florida. Ujú. Y se transmitían ahí en los canales de Facebook y de YouTube. Y, y nos compartíamos digamos, el púlpito con los otros pastores de la iglesia. Ujú. Predicábamos una vez al mes cada uno, una semana uno, el otro y así sucesivamente. Y uno de los hermanos de los pastores me llamó el jueves y me dijo, Daniel, no puedo prepararme para predicar. No puedo, simple y sencillamente no puedo. Él estaba batallando mucho con su salud y, y tenía un tiempo de colapso de su salud en esa semana. Ujú. Me dijo, simplemente no puedo, toma el pasaje, Daniel, predica lo tuyo, no puedo hacerlo. Entonces, ese jueves por la mañana, temprano en la mañana me llamó y yo tomé el texto de Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Mm. Filipenses 2, 1 al 11, tú conoces este texto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y cuando llegamos al versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo empecé a estudiar ese pasaje y Dios empezó a confrontarme. Empecé a estudiar para predicar. ¿Cuántas veces no hemos leído ese pasaje? Muchísimas veces, sí. Sí. Pero empecé a estudiarlo para predicarlo, lo que nunca había hecho. Nunca había estudiado Filipenses 2, 1 al 11 para predicar. Ujú. Y tuve que parar durante varias veces en la preparación para simplemente confesar mi pecado de orgullo a Dios. Porque ahí dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria. Que todo lo que debemos hacer, tenemos que hacerlo con humildad. Mm. Y ese punto de la humildad, Dios lo estaba martillando y martillando constantemente durante el estudio de Ujú. este pasaje. Estudié jueves y viernes y grabé la predicación el sábado. Dios trató conmigo de una manera que nunca yo había experimentado antes. ¿Por qué? Porque Dios abrió mis ojos, Ricardo, a mi orgullo. Mm. Y empecé a recordar yo desde joven conversaciones con mis padres
donde mis palabras mostraron el orgullo de mi corazón, conversaciones con mi hermana, conversaciones con mi esposa. Y ahí entendí por qué mi esposa Claudia, piadosa y paciente conmigo, por la gracia de Dios, me preguntaba a veces, Daniel, ¿tú crees que yo soy tonta? Porque tú me hablas como que si tú fueras superior y yo muy inferior a ti. Y yo le decía, no, yo no creo que tú eres así, pero estudiando este pasaje entendí por qué ella me preguntaba eso, porque todas mis actitudes, toda mi expresión corporal, mi expresión de mi rostro, sí, hacían entender que tú eres inferior, tú eres muy inferior, tus argumentos son muy, muy básicos, no puedes con mi poder intelectual, no puedes con mi sabiduría. Y empecé a recordar situaciones en la iglesia local, desde mis primeros días de ministerio, donde yo podía decir, estudiando el texto, eso fue orgullo, esto fue orgullo, eso también, estas palabras a este hermano también. Esta vez que prediqué, que estaba predicando más para reprender a algún hermano de la congregación que para exponer el consejo de Dios, esta vez lo hice en orgullo, esta también, y esta conversación también, y esta también. Qué increíble. Y se aclaró en mi mente cuán orgulloso yo soy. Nunca lo había visto, Ricardo, jamás, nunca lo había notado. Y yo te digo, yo había leído el libro Humildad, Verdadera Grandeza de C.J. Mahaney y había leído el libro de Andrew Murray sobre la humildad, pero nunca lo había visto con tanta claridad. Nunca, Ricardo, nunca en mi vida había visto con tanta claridad mi orgullo. Y el domingo, los que me conocen de cerca saben que yo como mucho, me gusta comer y, no se nota. soy voraz en mi... Cuando tengo hambre, yo tengo que comer. Entonces, el domingo, después de la iglesia, siempre es a comer. Y ese domingo estaba yo escuchando el sermón que yo mismo había grabado, como que si yo nunca lo había grabado y como si nunca había estudiado ese pasaje, porque estaba recibiendo todo de nuevo, todo ese contenido estaba recibiéndolo de nuevo. Y Dios me estaba volviendo a confrontar. Y en lugar de salir directo a comer, después de participar por ese servicio en línea, lo que hice fue salir, pero a pedirle perdón a mis hijos, a mi esposa, y me metí en mi cuarto para pedirle perdón a Dios por mi orgullo que había quedado tan evidente, tan claro delante de mis ojos, al compararme con ¿quién? Con Cristo, que siendo el Rey de la gloria, que siendo el Rey del universo, el creador de todo, bajó y bajó y bajó y bajó y bajó y bajó hasta el punto donde ya no podía bajar más, porque se humilló hasta morir desnudo en una cruz por sus enemigos. Y si hay algo que yo le pediría a Dios que cambiara en mí, en mi ministerio, fuera que mi ministerio hubiera sido más humilde. Desde el mismo principio. Yo salí del seminario con aires de grandeza. Yo salí del seminario, Ricardo, creyéndome, no sé, como la versión mejorada de MacArthur o la versión mejorada de Miguel Núñez, que yo no lo conocía en el 2010, pero lo conocí por ahí por 2014, 2015 quizás, y yo me creía la versión 2.0 de estos hombres. Y la verdad es que solo la gracia de Dios, Ricardo, pudo revelarme todo este orgullo que había en mi corazón, en mi mente. Y otra vez quiero aclarar, yo sigo luchando con eso todos los días.
Y, pero fue una muestra de la gracia y la misericordia de Dios. Si hay algo que yo cambiaría sería pedirle a Dios, Dios, hazme un hombre humilde. Yo quiero ser un hombre humilde. Servir con humildad a tu pueblo, ser humilde. Como dijo Cristo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Yo quiero ser manso y humilde como Cristo en mi ministerio al pueblo de Cristo. Porque un pastor orgulloso hace mucho daño. Hace mucho daño. Y lo digo por experiencia, por testimonio propio. Pastor orgulloso hace mucho daño. En lugar de cuidar a la gente, estás viéndolos como plataforma para lograr algo más. Y eso no se puede. Y las personas van a reaccionar a veces pecaminosamente porque se vuelve un sentido de lucha. Claro. Un orgulloso contra otro montón de orgullosos, entonces es un pleito entre orgullosos y no funciona. Una iglesia local así no funciona. Y yo aprendí en este texto, porque Pablo viene hablando de la unidad en el capítulo 1. Les dice que se comporten en el versículo 27 como es digno del evangelio, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, unánimes. Y después en el capítulo 4 dice a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, ¿no es cierto? Sí. No puede haber unidad cuando hay personas orgullosas, especialmente los pastores. No puede haber unidad. En ningún lado, no puede haber unidad sin humildad. La humildad es un prerequisito para la unidad. Y el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es lindo estar en armonía, es lindo estar unidos. Es de las cosas que más se disfrutan en esta vida. Cuando tú entras a un hogar, se percibe la armonía que hay en esa casa. Y cuando tú entras a un hogar donde se vive en guerra, se percibe esa intensidad también. Y es precioso vivir en armonía. Es lindo vivir en un hogar donde tú y tu esposa se llevan bien, hablan bien, están unidos, son de un mismo sentir, con los hijos también, con el resto de la familia. Se nota y se disfruta. Pero eso no puede ser posible sin gente humilde. Alguien tiene que ser humilde, por lo menos una parte de la relación, alguien tiene que ser humilde. Tiene que dar el ejemplo, el primero que tiene que dar el ejemplo. Tremendo, Daniel. Estoy disfrutando un montón la conversación y creo que estás abriendo tu corazón también, que me encanta eso. Yo siempre le digo lo mismo a varios. Yo tengo el privilegio de haber estado en todas las entrevistas. Entonces tengo un bagaje de experiencias y la tuya suma un punto muy, muy, muy importante en eso. Porque también sabes que como el Señor, sabiendo que tenías esta situación, que es puntual en tu vida, claro que sí, pero todos batallamos con eso, quizá alguno de una manera y otro de otra, cómo el Señor sigue preparando su instrumento para usarlo y cómo la palabra sigue siendo la obra. Porque así como vos estabas enseñando y sin duda la palabra no volvió vacía en las personas que enseñaste antes de este momento, no fue sino la misma escritura la que te hizo ver eso y te confrontó. Y a través de una situación inesperada como es este pastor que no pudo predicar, ¿no? Pero bueno, es excelente eso, Daniel. Hablando de ese tema, mi pregunta es, claro que a lo que no estás como pastor, senior pastor, ahora en un lugar, pero enseñas, ¿hay algo que estás enseñando puntualmente ahora? ¿Qué es lo que estás enseñando cuando te toca enseñar o en tu iglesia donde estás? Sí, actualmente estamos predicando junto con los pastores de la iglesia y otros hermanos también una serie de Primera de Timoteo. Ok, wow, estamos igual entonces. Sí, Primera de Timoteo y vamos por el capítulo 5. Wow. Así que esa es la serie que estamos enseñando y otro pastor de la iglesia está enseñando una serie del Evangelio de Juan. Ok, bueno, yo terminé de enseñar Juan el año pasado y ahora estoy enseñando Primera de Timoteo. Así que, pero estoy terminando el capítulo 3. Así que bueno, después vamos a charlar a ver qué me puede ayudar también esto, pero bien. ¿Y recomendás algo de lectura sobre lo que estás enseñando? ¿U otra lectura, otro libro que quieras recomendar? Sí,
Bueno, recomiendo el libro que ya lo mencioné, El Valle de la Visión, sobre la oración. Ese es de uso continuo, no es algo como que tú lees y después pones por ahí y te olvidas, sino más bien es de uso continuo, como que no agotas ese libro. Lo recomiendo mucho. Y eh, estoy leyendo otros libros, pero son generalmente en inglés. No importa, pero por ahí estaría bueno. Quizás alguno que recomiendo es Siervos para su Gloria, creo que se llama, del Sí, pastor Miguel Núñez. Lo Miguel empezamos a Núñez. leer y lo recomiendo también muchísimo. Eh, Mi esposa y yo hemos leído de un puritano que se llama Jeremiah Burroughs. Aquí tengo uno. Recomendamos La joya perdida del Sí, contentamiento. exactamente, el que tengo Eh, acá. sus libros son fenomenales, son buenísimos, todo lo que puedas obtener de él. Jeremiah Burroughs, obténlo y léelo. Mm. Sí, buenísimo eso. Bien, me parece importante que unos sepan que aún el pastor se sigue nutriendo de lecturas, por eso, ¿no? Y en un paréntesis, a vos puntualmente, ¿recomendás alguna buena página cristiana para mirar y leer artículos en redes sociales? Soldados de Jesucristo, ¿qué ha significado para tu vida, Soldados de Jesucristo? Sí, conocí a Enrique Oriolo, uno de los fundadores de Soldados en el 2015, si no me equivoco, en una actividad del Ministerio Nueve Marcas. Y, y desde ahí comencé a servir, primero editando algunos artículos, escribiendo otros, y luego como director editorial y luego como director ejecutivo. Yo le doy gracias a Dios por ese ministerio. Una de las bendiciones más grandes de Soldados de Jesucristo para mi vida ha sido los amigos, las amistades, como tú, Ricardo, como Jacobis, como Rudy, como Enrique, el mismo consejo pastoral. Todos somos una familia realmente, y eso lo decimos constantemente Claro. con los hermanos. Carla de Fernández, que está ahí en Querétaro, Nedelka, que es nicaragüense, que está en Texas. Tenemos poco más de 70 voluntarios que sirven escribiendo, traduciendo, editando, diseñando. Dawil de la Cruz, ahí en República Dominicana. Tenemos hermanos en todas partes de América Latina, Estados Unidos, el Caribe, por la pura gracia de Dios. Y Soldados de Jesucristo es eso para mí, una familia. Somos una familia, nos apoyamos, oramos unos por otros y tratamos de servir de todas las maneras posibles a la comunidad que nos lee. Recientemente publicamos un libro que está gratis ahí en nuestro sitio web de Spurgeon, Charles Spurgeon, Cómo predicar en medio de la adversidad, del pastor Piper. El ministerio Desiring God nos dio permiso para traducirlo, editarlo y publicarlo, lanzarlo, y está gratuito ahí. Ha sido descargado no sé cuánto, unas cuantas miles de veces, y ha sido de mucha edificación para pastores, amigos míos, pastores amigos se me han acercado y me han dicho: Daniel, gracias por ese libro que en este preciso instante fue de gran edificación para mi vida. Necesitaba algo así. Y cosas como esa, por eso existe Soldados de Jesucristo, por cosas como esa. Gracias al Señor. Hemos publicado material y nos han escrito. En este momento yo voy en una lancha hacia mi lugar de ministerio, es una misión en una isla, y quiero agradecerles porque estoy leyendo el libro que ustedes publicaron, estoy leyendo el material que ustedes publicaron, y está siendo de gran edificación para mí. Por eso existe Soldados, por cosas como esa. Y cuántas cosas que uno no se va a enterar, ¿no? Pero que han sido... Nos pasa con Ante Su Palabra también, que se reciben mensajes de personas que han sido bendecidas de manera que uno no imagina. Qué bueno es mantener la actitud doble que compartiste ya, de oración y de humildad, porque ¿qué hemos recibido? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido, verdad?
Y si lo recibimos, ¿por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? Y la verdad que es así, ¿no? A veces uno se olvida de eso, pero buenísimo. Qué bendiciones y gracias. Yo he sido más relegado con soldados por ocupaciones, pero ha sido una bendición y cada tanto tengo una traducción ahora ahí pendiente para hacer, pero es una bendición también. Daniel, con tantas actividades y con el ministerio y estar entre la gente, ¿tenés algún pasatiempo, algún hobby, algo que digamos, esto me encanta hacer cuando puedo? Bueno, a mí personalmente me encanta leer. Yo leo por gusto, no por obligación. Uh-huh. Yo leo por gusto. Recientemente tomamos unas vacaciones con mi familia y yo me llevé el primer tomo de la autobiografía de Spurgeon, que me lo regaló un pastor muy amado Uh-huh. del estado de Missouri, y me lo llevé y avancé quizá unas 100 páginas, incluso durante el tiempo de vacaciones. Eso para mí no es tarea, Claro. sino que es disfrute. Disfruto mucho leer y aprendo mucho y me enriquezco de lo que otros han escrito, hombres y mujeres por igual, pastores y no pastores, hermanos que sirven en el ministerio para eclesiástico. Leer es uno de mis tiempos favoritos, pero también aprendido de mi padre, disfruto mucho la pesca. Me encanta pescar. Yo soy fan número 1 de la pesca. Y cualquier oportunidad que yo tengo, voy a pescar. Siempre estoy buscando lugares para ir a pescar. Por ejemplo, recientemente nos mudamos para México y ya tengo lugares donde ir a pescar. Y ya he sacado algunos ejemplares que disfruto mucho. Y no solo pesco, sino que también después limpio el pescado y cocino el pescado y me lo como el pescado. O sea, es el proceso completo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando te manden las fotos de las zonas acá donde yo vivo, Patagonia, para voy directo para allá? Te vas a querer morir y vas a comprar un pasaje. Vas a tener que traer libros también. Y hay bastante para caminar y podemos orar juntos porque hay preciosos lugares para hacer eso. Vamos para allá, vamos directo para allá. Qué bueno, sí. Mirá vos. Qué lindo. Otra cosa que disfruto mucho, que la pesca y el fútbol son las dos cosas que me hacen como desconectarme, como una válvula de escape donde si quiero como olvidarme del mundo quizás, ¿no? Me voy a pescar o me miro un partido de fútbol. Yo soy súper fan del Barcelona y disfruto otros torneos también, pero específicamente la Liga de España y yo soy fanático del Barcelona. Buenísimo. Bueno, ahora un giro más antes de llegar a la última pregunta, pero un giro es ¿qué es tu esposa para tu vida? Sí, ella es mi mejor amiga. Claudia es un regalo de Dios, una mujer piadosa que ama a Cristo y ama a su familia. Para mí es el mayor regalo de Dios para mí después de mi salvación y de mi Salvador Jesucristo. Mi esposa es con quien disfruto la vida. Recientemente comenzamos a salir a caminar 5 veces a la semana durante 1 hora cada vez que salimos a caminar y platicamos y nos deleitamos estando juntos, y de verdad que es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Un buen matrimonio es un regalo de Dios. Claro que sí. Sí, de Jehová es la mujer prudente, es la herencia, ¿no? Dice Proverbios. La casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Imagino que ha sido apoyo ministerial también para tu vida, ¿no? Es como ayuda. Por supuesto, sí. Sí, mi esposa. ¿Algo puntual en relación al ministerio con tu esposa? Pues ya vemos la parte importante que es tu ayuda idónea como esposa, como amiga, como compañera, pero ¿algo puntual en cuanto al ministerio? Sí, bueno, mi esposa, desde que nos casamos, hablamos y yo le dije, nunca te voy a obligar a ser parte de ningún ministerio ni a servir
como específicamente en algún área que tienes que ser aquí, que no hay nadie para que dé clases, que no hay nadie para que dirija esto, tienes que hacerlo tú. No, tú escoge, sé libre de servir donde Dios te llame, te ponga en tu corazón. Eso haz. Y hemos trabajado muy bien. Ella siempre está activa, discipulando mujeres, sirviendo mujeres, aconsejando mujeres. Estamos tomando juntos la certificación de consejería bíblica de un ministerio que se llama ACBC ahí en Estados Unidos y pues nos ha servido para saber aconsejar mejor a parejas, a personas, individuos. Mi esposa siempre ha sido apoyo, siempre ha tenido la carga de enseñar en el ministerio de niños, entonces lo ha hecho, pero no porque yo se lo he dicho o porque está el espacio vacío en la iglesia, sino porque ella lo ha querido hacer. Pero sobre todo yo creo que es nuestra relación. Ella me ha apoyado, me ha ayudado. Ella no viene de una familia cristiana. Sus padres ahora son creyentes, pero ellos no crecieron en el evangelio. Entonces es una muestra de la gracia de Dios que ella sea una ayuda idónea, incluso una ayuda idónea para un pastor. Entonces es una gran bendición, mi esposa. No necesito otra hora para describirte y apenas tocar la superficie lo que ella ha significado para mí en el ministerio, en la iglesia. Es que no me alcanzan las palabras para explicar y agradecer a Dios como esposa, como madre, como sierva de Cristo, como ama de casa, como consejera, como amiga, como ayuda. Ella es nicaragüense, también es de hondureña. Ella es mexicana. Mexicana. Ella es mexicana, sí. Bien. No sé si mencionaste al principio, ¿tienen hijos? 2. Dos. Emma, una nena, es la mayor de 6 años, que también es un regalo de Dios, y Loikan, que significa Lucas, pero en griego, y él tiene 4 años, un varoncito. Nosotros tenemos un Lucas también. Sí. El que lleva luz también significa. Sí. Es decir, bueno, qué bueno, Daniel. Bueno, Daniel, la pregunta de rigor siempre es para todos la misma y no siempre estamos preparados, pero a veces lo tenemos más en claro. Tú has leído mucho y quizá ha formado tu mente a tener una respuesta más rápida a esto. Pero si el Señor te llevara a su presencia mañana, ¿qué le dejarías a los pastores que están por entrar al ministerio, a jóvenes o personas que van a entrar al ministerio, que lo último que le dejarías, que dirías, este es mi legado, en humildad, en cuidado, pero esto te quisiera dejar, no te olvides de esto? ¿Qué sería? Wow. Yo diría que vivas una vida de dependencia de Dios en oración y así mantente fiel a Dios. No importa si eres el más grande predicador o un predicador común y corriente. No importa si eres el gran líder o un líder común y corriente. Sé fiel a Dios. Fidelidad. El ministerio pastoral se resume en fidelidad, ser fiel. Ser fiel con lo que Dios te encomendó, con las ovejas que Él te encomendó, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Sé fiel a Dios. Y pues eso solo se puede lograr por la gracia de Dios, viviendo una vida de dependencia de Dios, específicamente en oración. Yo tengo una lista como de unos 40 pastores, incluyéndote a ti, Ricardo, por los que yo oro constantemente. Estoy orando siempre. Y yo pido a Dios una cosa, la mayor parte del tiempo que oro por ustedes, que sean fieles, que sean hombres fieles, que seamos hombres fieles a Dios, fieles con los talentos, dones que Él nos dio, que seamos fieles en nuestra vida sexual, que seamos fieles en nuestros pensamientos, que seamos fieles a Dios en nuestro ministerio, que seamos fieles con manejar la palabra, que seamos fieles a la verdad de Dios. Y algún día nos vamos a presentar delante de Dios y queremos escuchar buen siervo y fiel. Siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Fiel, Amén. seamos siervos fieles a Dios. Precioso, precioso. Disfruté muchísimo la conversación y estoy seguro que va a bendecir a muchos en sus vidas y en sus ministerios y para la gloria de Dios, ¿no? Que como es tu anhelo también y que implementan cosas en las vidas de otros hombres de Dios o que están trabajando. A veces hacer, como había un libro, ¿no? De Chuck Swindoll, 2 pasos para atrás, 3 para adelante, ¿no? Uno tiene que retroceder para avanzar. Esa es una realidad en la gracia del Señor. Pero muchas gracias, Daniel, por tomarte este tiempo y acompañarme en esta conversación tan amistosa y tan edificante. Ruego que Dios te bendiga, que bendiga a tu esposa, a tu familia y el futuro ministerio. Y por supuesto, adelante porque somos soldados, ¿eh? Que Dios Amén. nos ayude. Te mando un Dios te abrazo bendiga, grande. Ricardo. Te mando un Gracias por tu abrazo grande. tiempo, gracias por tu invitación.